Listo. Ahora sí. Bueno, una disculpa. Las dos últimas semanas hubieron algunos imprevistos para poder continuar con el estudio. Espero su comprensión, una disculpa. Pero bueno, aquí estamos retomando el conocimiento de Dios. Estamos, como lo podrán recordar, en el atributo de la integridad de Dios, y como parte del atributo de la integridad de Dios estamos hablando de la veracidad de Dios veraz, ¿ok? Y en este punto hemos hablado acerca de cómo Dios es verdad, cómo la verdad está en Él es la revelación misma de la verdad es aquella adecuación a la realidad. Vimos también que Dios es un Dios que habla, y Él habla con verdad, se ha comunicado con el ser humano desde la creación. Él habla a través de estatutos, de mandamientos, de promesas. Vimos también que Él no miente, que Él se ha revelado a sí mismo, y es a través de su palabra que podemos conocerle. También hemos visto, derivado justamente del Dios de verdad y de hablar de este Dios de verdad y de la verdad que está revelada en la palabra de Dios, nos cuestionamos dónde surgió la mentira, y es así que empezamos a hablar de Satanás como el padre de mentiras, el autor de las mentiras. Vimos cómo se llevó a cabo la caída, cómo llevó a cabo ese engaño a Adán y a Eva primordialmente, y a Adán por consecuencia. Vimos también cómo se llevan a cabo esos engaños, la naturaleza de los engaños y la estrategia con la que lleva a cabo esos engaños. Y justamente en ese punto comenzamos a hablar continuamos en el estudio pasado hablando de cómo esta estrategia se sigue llevando a cabo aún hoy en día. Vimos que cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, justamente lo tentó de tal forma que usó la misma estrategia, es decir, la estrategia y la naturaleza de la tentación, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vimos que justamente la idea de la tentación es llevar a cabo esa mentira, tergiversando poco a poco la verdad, hasta que mete la mentira, y después de la mentira viene el cuestionamiento acerca del carácter de Dios. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden decir. ¿Tienes tu celular, mi amor? Sí, también si quieren escribirlo en el WhatsApp, también puede ser por esa vía. Y en el estudio pasado, justamente hablamos de que estas tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las vanaglorias de la vida, es algo intrínseco al mundo. Y el mundo, de acuerdo con Primera de Juan 2:17, es un mundo pasajero, es algo que pasa. Y quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No hay lugares neutros. Lo cierto es que o eres o estás con Dios o estás en contra de Dios. Hablamos acerca de los engaños que se llegan a dar con ciertas doctrinas, con ciertas tendencias que se presentan aún dentro de la propia iglesia. Hablamos del movimiento de woke o wokeness y el despertar que ello implica. Y vimos cómo justamente cuando el hombre o el ser humano se inclina hacia estas tendencias mundanas, el calificativo que Dios nos da son almas adúlteras. ¿Por qué? Porque justamente Cristo compró a su iglesia con su sangre, y habla justamente de una relación matrimonial, de una relación en la que somos, la iglesia es la novia de Cristo y estamos en espera de las bodas. Y justamente esto mismo le pasó a Israel cuando pecó, apartándose de la verdad de Dios, y esto llevó a que los profetas Jeremías y Oseas hablaran justamente de este adulterio que llevó a cabo el pueblo de Dios. Y en ese punto nosotros empezamos a hablar de la principal batalla que existe. Si me acompañan, por favor, vamos a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 a 6. 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 a 6.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sin duda, como nos ha pasado en muchas ocasiones en los estudios, los pasajes que tocamos podrían llevarnos a una hora o más de estudio y realmente nos estamos concretizando a los puntos que estamos tratando en el estudio. Y en este caso es la batalla espiritual. Básicamente lo que está planteando Pablo es que nuestra batalla no es contra las personas, no es contra las personas de carne y hueso, sino que aun cuando nosotros estamos en este lado de la eternidad, todavía en estos cuerpos mortales, las batallas no son de carácter carnal, sino que son de carácter espiritual. Y lo que básicamente nos está advirtiendo en este punto es que el primer campo de batalla, donde se libran las primeras batallas y donde empiezan todas las batallas y de donde derivan todas nuestras caídas y todos nuestros problemas, son en el aspecto doctrinal. Las falsas doctrinas. Fíjense, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la parte central en la que nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque es justamente en el ámbito de los pensamientos. Recordemos el caso de Eva. Eva se enfrentó a la tentación que le presentó la serpiente, usando la palabra y metiéndose primariamente en esos pensamientos, en esos argumentos, cuestionando el carácter de Dios para después provocar esa caída. Insistimos, no fue culpa completa de la serpiente, ella llevó su castigo, pero también Eva fue la que pecó. Dice MacArthur, desde el principio, y refiriéndose justamente a este evento, la batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad. Es decir, recordemos qué fue el fruto que comió Eva. ¿Cuál era el fruto que estaba prohibido? El fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué se refería a esto? Que al momento en que Eva comiera ese fruto y posteriormente Adán, ya no iban a confiar en lo que Dios les había dicho como lo que era bueno y lo que era malo, sino que iban a tergiversar a través del pecado ese entendimiento acerca del bien y del mal, y es algo que aún hoy vivimos. Sin una verdad objetiva acerca del bien y el mal, el hombre, en su conciencia distorsionada por el pecado, busca definirlo. Es decir, el hombre tiene una distorsión acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y con base en ello, ¿a qué acude? A doctrinas de hombres, a psicología, a filosofía, y lo que no se da cuenta es que termina haciéndole caso a aborrecedores de Dios. Recordemos, todos somos aborrecedores de Dios hasta el momento en que Dios, por su gracia, nos da una regeneración que nos permite creer en Él y creer en su palabra. Fuera de ello, somos enemigos de Dios. Y eso es lo que vino a solucionar Cristo. Vino a darnos una verdad, la única verdad, que es la que está adecuada a la verdad de Dios. Sí, entonces, derivado de haber comido justamente ese árbol, ¿qué es lo que empezamos a ver? Tergiversamos, ya no consideramos que lo que ha dicho Dios es lo que es verdad y empezamos a pretender nosotros definirlo. Hoy lo vemos en el mundo, hoy pretenden definir los matrimonios homosexuales llamándoles amor, hoy pretenden definir o llamar bueno al asesinato de bebés en los vientres de las madres llamándoles aborto. Hoy no sé si supieron, la Corte en una forma totalmente depravada y creo que yo viendo cómo Dios está entregando a esta civilización occidental a sus deseos, como lo plantea Romanos 1, legalizó el aborto.
Y como abogado hice alguna crítica en redes y alguna persona me preguntaba, bueno, pero ¿en dónde dice que el aborto es un asesinato? Y mi respuesta es simple: tú le podrás llamar como quieras, poner el nombre que quieras, pero asesinar a una persona, aunque sea en desarrollo, es un asesinato. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente como el hombre ha decidido desobedecer a Dios y considerar que puede él mismo crear un conocimiento verdadero y por ende definir lo que es el bien y el mal, está totalmente extraviado. ¿Qué es lo que dice Romanos 1? Es más, acompáñenme para entender cómo se relaciona justamente esta realidad. Romanos 1, del 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin aliento natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un texto largo que evidentemente no estamos en el punto de analizarlo a fondo en este momento, pero es importante que veamos algo. Fíjense, hay lugares en donde consideran que todo lo que estamos viviendo, toda esta inmundicia, todos estos matrimonios contra naturaleza, todas estas adopciones contra naturaleza, estos asesinatos de pequeños en los vientres de las madres, son la causa de lo que estamos viviendo. No. Si nosotros ponemos atención a este punto, estamos viendo que la batalla comenzó con la verdad. Y cuando el hombre decidió negar la verdad de Dios, es que Dios empieza a entregar al ser humano a todas estas inmundicias. Lo que estamos viviendo es justamente eso, el juicio de Dios. Vemos ese juicio de Dios entregándolo a todo esto, estas cosas, y destaco dos o tres cosas. Desobedientes a los padres. Hoy, por ejemplo, pretenden pervertir lo que la Biblia manda acerca de la disciplina. Inventores de males. Hoy le llaman homofobia al predicar la verdad. Versículo 32, se complacen con los que la practican. La misma corte, ¿qué es lo que hizo? Ya no se va a poder que los médicos ejerzan una objeción de conciencia cuando se niegan a practicar esos asesinatos, y quieren que se complazcan con ellos, quieren que participen con ellos. Es lo que estamos viendo. Todo lo que empezó con ese aborrecimiento de la verdad está terminando en todo este desastre que estamos viendo hoy en la sociedad. Inventores de males, soberbios, fíjense, mentes depravadas, gente que usa sus razonamientos
por necios que sean, para buscar desacreditar lo que Dios ha dicho en su palabra. Es ahí, es en la batalla por la verdad, en donde empieza y donde termina la batalla. Aunque vivimos en un mundo físico, hay una realidad, acaso más real, que es lo espiritual. Estas armas que Dios nos ha dado, entre otras cosas, son los medios de gracia. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la oración, el poder del Espíritu. Y todas ellas son poderosas. Es a través de este medio, de los medios de gracia que Dios nos ha dado, que vamos a lograr esta victoria. Porque son poderosas en Dios. ¿Qué tan poderosas? Acompáñenme a Efesios 1. Efesios 1. Versículos 19 y 20. Vamos a leer desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense cómo la oración de Pablo va en este mismo sentido, para que crezcamos en el conocimiento, en el entendimiento, en la sabiduría de Dios, que va de la mano con este poder del que hablan los versículos 19 y 20. Cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué tanto poder? Nada más para que nos demos idea. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera en nosotros. Cuando nosotros dejamos de ejercer estos medios de gracia es que nos sometemos a esos argumentos. Y por eso empezamos con las dudas. Por eso Pablo refiere a traer cautivos todos esos argumentos a la obediencia a Cristo. Esta destrucción de fortalezas, de fortalezas que hablan los versículos 3 y 6 de Corintios, justamente refieren a esas estrategias y filosofías mundanas, a todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es una cita de la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada. Es todas estas fortalezas, todos estos argumentos que se oponen contra la verdad de Dios, provienen de las doctrinas del hombre. Les platicaba en el estudio pasado cómo el marxismo, que es primordialmente material, que refiere a cosas materiales, a cosas tangibles, fracasó, pero entonces empezaron a desarrollar el marxismo cultural. Y todas estas doctrinas de alguna u otra forma han penetrado en la iglesia, en lo que se decía la iglesia, y muchos han caído ante ello. ¿Por qué? Porque estas estrategias y estas filosofías mundanas han ido cayendo o han ido oponiéndose a la verdad, y en lugar de acudir a los medios de gracia, a someter esos argumentos, esas dudas que llegan a generarse en nuestra mente, en nuestro corazón, a la obediencia de Cristo, empezamos a prestar oído y a empezar a creer en lo que ellos dicen. Estoy tomando un curso secular acerca de cómo se fundamentan, cómo se estructuran las sentencias de la Corte. Y la verdad es que uno se da cuenta que estamos llenos de ideologías, pura gente que se llama progresista y que solo usan formas para justamente traer estas filosofías y estas estrategias mundanas a la realidad. Insisto,
lo hemos hablado, Dios es soberano y nada de esto escapa al poder de Dios. Más bien es que estamos viendo a Dios entregar a la gente a los engaños en los que han decidido creer. Por eso tengamos cuidado con aquello que estamos constantemente oyendo y escuchando y atendiendo. Es que es un programa secular, es que no es más que mera diversión. Sí, está bien, pero ¿qué tanto de ahí están metiendo y taladrando en nuestros pensamientos, en nuestros corazones? Tengamos cuidado. Dios nos ha dado estas armas poderosas en Dios, este mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, para que a través de los medios de gracia, su palabra, la oración, el congregarnos, el estudiarla, el leerla, podamos tener cautivos todos nuestros pensamientos a la verdad, a la única verdad que es Cristo. Todo esto, estos engaños son los engaños de doctrinas de este mundo. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuidado, cuidado. Mirad que nadie os engañe. Engañan, llevan cautivos, nos buscan atrapar. Si nosotros de verdad empezáramos, el otro día escuchaba a Paul Washer como mencionaba que alguna vez le presentaron, algún hermano le dijo, mira, te presto este libro. Y Paul Washer era un libro de lógica. Paul Washer lo empieza a leer y dice, era un libro que era pesado, que era complejo. Y la persona que se lo prestó le dijo, este tipo de lógica antes se las enseñaban en la prepa. Hoy yo me he topado con una persona muy cercana a mí que tiene maestría en el extranjero, y cuando uno escucha sus argumentos y le trata de presentar lógica, no le entiende. ¿Qué es lo que sucede? Que los medios, las doctrinas, lo que te enseñan como verdad dentro de las escuelas, te llevan cautivo. Y si uno presta de verdad atención, puede ver cómo no son argumentos racionales, son puro emocionalismo, puras cuestiones que atacan a nuestro corazón. Y como nuestro corazón no está sustentado firme en la verdad, empezamos a dudar y empezamos a querer ver lo que nosotros creemos que es felicidad. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios que lo que Él ha hablado es verdad y que la verdadera felicidad proviene de su palabra, de su presencia, de estar en Él. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Decía también Paul Washer, yo nunca he visto a una persona caer. Lo que ves a las personas es deslizarse. Poco a poco van dejando ganar terreno doctrinalmente en estos engaños, en estas falsas doctrinas. Dejan ir llegando a nuestro corazón. Y cuando uno cae es porque ya llevaba rato de estar dejando este paso en nuestros corazones. Dice Colosenses 2:8, filosofías y huecas sutilezas. Pablo refiere no solo a engaños, sino escuelas o sistemas de enseñanza. Insisto, les decía, este marxismo cultural que está tan en boga, este progresismo, uno puede ver de verdad con suma tristeza cómo están realmente cegados. O sea, cuando uno les habla, que les compartía hace poco, bueno, no, creo que no lo compartí en el grupo de WhatsApp, pero si ven mis estados de WhatsApp y si ven mis redes, publicaba acerca de una diputada en Islandia, me parece, que estaba siendo acusada porque citó un versículo bíblico en una red social. Triste de verdad lo que este mundo está tan engañado que no se puede ver, no se puede dar cuenta siquiera de la intolerancia que ellos son, de lo intolerantes que son. Dice también Colosenses 2:8, rudimentos del mundo, componentes fundamentales del mundo, es decir, espíritus mundanos, principios y reglas del mundo. Es que lo más importante es que seamos felices. No es cierto. No es cierto. Hemos dejado que nuestros niños, que nuestra juventud sea engañada y no les podamos hablar con la verdad porque ofende a sus sentimientos.
Hoy un hermano me comentaba cómo estaba con tristeza porque su hija creía que no la quería porque opinaba diferente. Es una generación de cristal que aborrece la verdad. Es en la verdad donde empieza la batalla. Dice Pablo, vamos a leer nuevamente porque creo que me desvió un poquito en todo esto que estoy platicando. Segunda de Corintios 10, 3 a 6. Pero realmente estamos sobre el mismo tema, sobre esta batalla espiritual que se da en la doctrina, en la mente, en los argumentos. Segunda de Corintios 10, versículos 3 a 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribando argumentos. Todo esto es con base en nuestra razón. Tengamos cuidado cuando lo que estamos haciendo es atender a nuestros sentimientos. Acompáñenme a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es Dios quien a través de su palabra nos va a poder llevar a discernir no solo los razonamientos con base en los cuales debemos de llevar cautivos nuestros argumentos, nuestros pensamientos a los pies de Cristo, sino también aquellos sentimientos. Fíjense, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a través de la palabra de Dios que vamos a poder evitar en la medida de lo posible y por la gracia de Dios que no seamos llevados por estas corrientes, por estas filosofías mundanas, por estos ataques que atienden a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y no a nuestra razón. Fíjense, versículo en el pasaje que estamos, 2 de Corintios 10. Versículo 5, derribando todos argumentos, es lo que veíamos, y toda altivez, toda la soberbia que como seres humanos tenemos en nuestros corazones. Cuando hablábamos acerca de la sabiduría de Dios, me parece que fue cuando tocamos el tema, cómo Pink argumenta y creo que demuestra suficientemente bien que realmente cuando la palabra habla de que somos necios, no es por ignorancia, al contrario, es porque abusamos de nuestra razón y pretendemos ganarle en nuestros conocimientos y en nuestros argumentos a Dios. Es que Velo no es feliz. No es, ese es el punto. El punto es la verdad, lo que va a glorificar a Dios, porque aquello que glorifica a Dios es lo que eventualmente va a ser de verdadera bendición, de verdadero gozo eterno en nuestras vidas. Fíjense, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la verdad que es Cristo, contra la palabra revelada, ¿a qué le vamos a creer? Alguna vez otra persona muy cercana a mí me decía, pero la Biblia lo escribieron los hombres. Independientemente de que hemos analizado y hablado acerca de la inspiración divina, por reverencia no le podía decir nada a esta persona, pero por dentro me decía, ¿tú a quién le crees? A ti mismo, a tu propio y engañoso corazón. Realmente somos necios cuando cerramos nuestro corazón, nuestros oídos a la palabra de Dios. Versículo 5, seguimos aquí. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, dudar es natural. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo de pecado. No somos perfectos, no tenemos una fe perfecta. Pero recordemos les pregunto, ¿quién fue el primero
en reconocer la deidad de Cristo. ¿Se acuerdan? Juan Bautista. Juan Bautista, a los 6 meses de concepción en el vientre de Elizabeth, su madre, salta de alegría cuando llega María y lo ve. Es Juan Bautista. No obstante, cuando Juan Bautista está en la cárcel, está a punto de ser decapitado por Herodes, ¿qué es lo que hace? Manda a 2 de sus discípulos y les dice, pregúntenle a Jesús si es él el que había de venir o si no, esperamos a otro. ¿Y qué le contesta Cristo? ¿Vete porque tú dudaste de mí? No. Le dice, vean, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Yo soy el que está prometido. De esto estamos hablando, llevando cautivos a la obediencia a Cristo nuestros pensamientos. Dudar es natural. El problema es qué hacemos con nuestras dudas. ¿Le damos vueltas en nuestros pensamientos, en nuestros corazones? ¿Pretendemos someterlo a la sabiduría mundana o lo llevamos cautivos? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alguna vez me pasó que estaba viendo algún estudio estaba preparando y de repente me topé con una cápsula de un judío que pretendía desacreditar a Cristo. Me hizo dudar. Pero antes de empezar a meditar y empezar a ver, dije, a ver, vamos a los pies de Cristo, a la verdad. Y le pedí perdón a Dios y le pedí ayuda. Ya ni me acuerdo qué dudas me generó. Pero si nosotros dejamos crecer estas dudas en nuestros corazones, hermanos, como les platicaba hace rato, poco a poco vamos a ir resbalando hasta caer. Solo la gracia de Dios nos va a mantener en la verdad y nos va a levantar. Pero cuidado, porque no son pocos los casos que dudan y se meten en un fango de doctrinas mundanas y ya no salen. ¿Ok? Decía Sujel Michelén en una predicación acerca de Romanos, como por lo menos se topó con un evolucionista honesto que decía, yo no puedo creer en Dios y por ende me voy a la evolución. Por lo menos fue honesto. Él reconoció que no quería creer en Dios. Pero muchas veces, por eso no hay ateos, hablando bíblicamente, porque no somos honestos, no buscamos la verdad. Darwin, Marx, no eran más que aborrecedores de Dios. Y lo que hicieron fue desarrollar doctrinas para poder pretender negar lo que su conciencia les acusaba. ¿Queda claro? Versículo 5, seguimos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No estar meditando y estar viendo nuestra caída. No. Perdón, pedir perdón, buscar arrepentimiento y a los medios de gracia. Palabra, lectura, estudio, oración, congregarnos, ayuno si es necesario. Eso es. No hay fórmulas mágicas, no hay encuentros espectaculares. Es rendir nuestra palabra, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros argumentos a la obediencia a Cristo. Si somos humildes, si somos sinceros, reconoceremos que no vamos a poder ganarle nunca a la sabiduría de Dios. Alguna vez le preguntaba a un tío totalmente vendido al marxismo, le decía, ¿qué porcentaje del conocimiento humano conoces? Y creo que soberbiamente me dijo el 5%. Le dije, bueno, qué bárbaro, yo creo que yo no tengo ni el 0.1%. Y le hacía una pregunta, con ese conocimiento tan bajo, aún del 5%, ¿querés ganarle al conocimiento de Dios? ¿A ganarle a la sabiduría de Dios? Eso es lo que hacemos nosotros cuando empezamos a dudar de la verdad, del Dios verdadero, que ha hablado la verdad y que nos la ha mostrado en su palabra.
Estas mentiras, estos engaños, no son cosa ligera. ¿Por qué? Porque a los que mienten, a los que hacen caso a las mentiras, a los mentirosos, les espera el mismo castigo que a Satanás, el padre de mentira. Apocalipsis 21, versículo 18. Apocalipsis 21, versículo 18. Ah, caray. No, esperen, no es aquí. Denme un segundo. Perdón. 21:8. Vamos a leer desde el 7. El que venciere heredará todas las cosas. Déjenme un segundo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Finalmente, si nosotros creemos las mentiras, dejamos que ellas abunden en nosotros, meditamos en ellas y aún vivimos y hablamos a través de ellas, no somos otra cosa más que mentirosos. Y como Cristo les dijo a los judíos principales, a los principales judíos de su época, hijos del diablo. ¿Queda claro? Y ese es el destino que les espera. Dice MacArthur: con la eternidad en juego, no es de sorprenderse que la Escritura reserve sus más duras palabras de condenación a aquellos que ponen mentiras en la boca de Dios, usurpando sus palabras con experiencias peligrosas que son irrisorias en comparación. Si nosotros empezamos a tergiversar la palabra de Dios, a pretender adecuarla a nuestros corazones, a someterla incluso a nuestras experiencias, a pretender medir la palabra de Dios con base en lo que experimentamos, no vamos a ser sino más que destinatarios de ese fin de condenación. Acompáñenme a Isaías 30. Isaías 30. Ya casi terminamos, Isaías 30, versículos 9 a 13. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así:
Porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Este es el destino a quienes desechan la verdad de Dios. Y recordemos, no se trata de los oidores, no se trata de saber cuántas conferencias, cuántos estudios asististe, sino de los hacedores. ¿Qué tanto de lo que nos está diciendo Dios estamos poniendo por obra? La salvación es por fe, pero nuestra fe se va a evidenciar por obras. ¿Qué tanto de lo que nos habla Dios, de lo que nos va enseñando, va cambiando nuestras vidas? Porque esas obras van a ser presentadas delante de Dios en el trono blanco para saber si nuestra fe era verdadera o era una mera profesión de dientes para afuera. En este punto que les leí de MacArthur, en realidad lo extraje del libro Fuego Extraño, cuando él habla de todas estas personas que te pretenden llevar a congresos, pero no a congresos, a ¿cómo se llaman? Encuentros, a experiencias, y te hablan de yo soñé, yo vi, y tú una barbaridad. Pero la verdad es que aplica para cualquier doctrina que nos aparte de la verdad de Dios. ¿Queda claro? No todo aquel que habla de Dios habla del verdadero Dios. No todo aquel que se presenta como ángel de luz, como con vestidos de piedad, de falsa humildad, está hablando de Dios. Acompáñenme a Primera de Juan 4.1. Primera de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado. Hoy, hace no mucho tiempo, tenía en cuenta una persona que por redes nos contactamos. Él está él viene de otro país y está en algún estado de la República. Y bueno, y uno veía su ministerio, por lo menos de fotos y de gente que se reúne y demás, y decía, bueno, es alguien que parece que por lo menos está dedicado y demás, ¿no? Pero de repente me envía una reflexión de un tal Daniel Javif, que es una basura de verdad de doctrina, que él dice hablar de Dios y no es más que un verdadero aborrecedor de Dios. Y para muestra, pues el mundo le aplaude, y si el mundo le aplaude, sabes que no proviene de Dios. Es claro. Tengamos cuidado, porque no todo aquel que dice venir de parte de Dios, no todo aquel que habla y palabras bonitas y metiendo versículos bíblicos y diciéndose reformado aunque no lo sea, viene de Dios. Dice MacArthur: cualquier movimiento que no dé honor a la palabra de Dios no puede reclamar con justicia que da honor a él, a Dios. Si hemos de reverenciar al soberano omnipotente del universo, nos debemos someter por completo a las cosas que él ha dicho. Cualquier cosa menor es tratarlo con desprecio y rebeldemente en contra de su señorío. Cuidado cuando minimicemos la palabra de Dios. Cuando digamos, bueno, este mandamiento a mí no me parece tan importante. Cuidado. Examinémonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que en su gracia, en su misericordia, podamos hallar perdón, podamos hallar reconciliación con Dios. ¿Queda claro? Traigamos cautivo todo pensamiento, todo argumento y pronto castigo a toda desobediencia en nuestros corazones a los pies de Cristo, a la soberanía de Dios, a la verdad de Dios. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario,
quedo a sus órdenes. Primero Dios, no me acuerdo si este es el tercero en línea o el segundo en línea, pero si Dios quiere la próxima semana continuamos. Voy a parar las grabaciones.